Oiga, doña Luisa. A los que no saben inglés, ahí dijo, estoy grabando a partir de ahora. Bueno, buenas noches, que Dios me los bendiga. Gracias por la puntualidad, gracias por estar presentes. Doña Marilu y don William, don William está afectadito de salud, ha estado así, pero ya hoy no aguantó, entonces no aguantó la presión de la esposa y finalmente hoy fue al hospital. Entonces, ahorita andan haciéndose ahí un chequeíto. Entonces, para que estemos orando ahí por don William, sigamos orando también por doña Mercedes. doña Mercedes, ajá. Yo me aprendo los nombres como los pongo en el celular, entonces pongo don Guido y doña Mercedes. Entonces tengo que acordarme el nombre de don Guido primero para acordarme de doña Mercedes. De verdad, pues agradecerles. Hoy creo que el día empezó como muy frío, entonces sí me he sentido con alergia. Hoy sí he estado bien alérgico, pero bueno, gracias a Dios que es lo menos de todo lo que a veces pues podría ocurrir y el Señor tiene el control. Muy bien, bueno, vamos a dar inicio. Quedamos en la página número 23, pero nada más démosle una chequeadita, un repasito a los 5 puntos de los versículos que estuvimos estudiando, de Mateo 5, 19, 20. Ahí nos dice, la Biblia muestra claramente qué área de Jesús que usted está, que bueno, puede que haya respondido algo así. Por ejemplo, para la 1, puede ser que usted haya escrito cumplir y enseñar. Sin embargo, bueno, yo puse hacer y enseñar sus ordenanzas, como para un poquito más de información. En el verso de Mateo 7, 21, 24, 27, que es el punto 2, ellos dicen que puede ser que uno haya escrito algo así como cumplir su voluntad y practicar sus enseñanzas. Creo que yo puse no el que dice, sino el que obedece. O sea, oye y hace, dicho en buen español. No es tanto decir sí, sino hacer. Y no sé si recuerdan aquella parábola de los 2 hijos, que el padre les encarga algo y uno le dice sí y no lo hace y otro dice no y va y lo hace al final. Entonces, es muy importante. O sea, no está bien que el hijo haya dicho no lo voy a hacer, pero al final se arrepintió y fue y lo hizo. Entonces, parece que cuenta la acción final y la acción es la acción de la obediencia. Para el punto 3, ellos dicen que puede ser que usted haya escrito algo así como observar todas sus ordenanzas. En el Mateo 28, 19, 20, dice, vaya, haga discípulos, bautice, enseñe que guarden sus mandamientos. O sea, nos da una ordenanza. Recuerde que este es un punto importante, porque creo que muy tradicionalmente la iglesia se ha conformado con hacer cristianos. Tal vez algo muy heredado de la influencia católica romana en nuestras vidas, porque aquí vinieron y, bueno, los inditos que no se hicieron católicos, pues los mataron, pero que, o sea, se hace católico sí o sí, pero nada más. Y hasta el día de hoy vemos que la mayoría de aquellos hombres y mujeres formados al estilo católico romano, son así porque son. O sea, si uno le dice, bueno, pero ¿por qué tiene esa convicción? ¿Por qué cree eso? Y no lo saben, nada más lo hacen. Pero si nos vamos a la iglesia cristiana, nos encontramos el mismo patrón. Creyentes que yo soy cristiano, soy evangélico o algo así, pero ¿y por qué? No sé, por ejemplo,
si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿y por qué es cristiano? O sea, ¿qué, qué te llevó a hacer eso? ¿Y qué es un cristiano? ¿Qué hace un cristiano? Eh, ¿Cómo se diferencia de los demás? Porque hay gente muy buena, digamos, hay metanos que son muy buenos, que creen en Mahoma, son ejemplares. Y yo les hablaba una vez de un amigo que tengo que es Bajab, no las motocicletas esas, pero creo que algo tiene que ver con eso. Este, y él es una persona muy, pero muy agradable. Es alguien con el que da gusto conversar. Jamás en la vida un madrazo, ni una grosería. Este, jamás en la vida metido en chismes o murmuraciones de los compañeros de trabajo. Un compañero de trabajo ejemplar. Y un día yo le pregunté, le dije, mira, pero ustedes, ¿por qué no predican? Me dice, porque en nuestra posición o en nuestra creencia, Wahhab es el que quiere ser Wahhab. Nosotros no andamos buscando, haciendo proselitismo para que la gente se haga Wahhab. Y yo le dije, oiga, pues, digo, si no fuera porque yo sé en quién creo, yo me haría Wahhab. Digo, porque me gusta como usted se comporta. Si los cristianos se comportaran como usted, le cuento que seríamos muy exitosos. Pero la mayoría de los cristianos no damos un buen testimonio. Nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, da mucho de qué hablar. Hoy estaba leyendo el momento en el que Pedro niega a Jesús, pero lo estaba leyendo en una versión no Reina Valera. Y la conversación que se arma ahí, cuando empiezan a decirle, oiga, pero es que usted habla igual a ellos, no hay quite, usted es de ellos. Y entonces dice que, que Pedro empieza a sacar de su vocabulario las palabras más obscenas y desagradables que tenía, para que vieran que él no pertenecía a ese grupo, pero aún así, diciendo feas palabras, aún así decían, no, ¿qué va? Usted habla como ellos. Entonces, vea qué diferencia. Dice que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Los discípulos no van a venir a nosotros vamos y los vamos a hacer. Y revisé los llamados de los discípulos y no me encontré ningún discípulo que buscara a Jesús. Jesús buscó a los discípulos. Vean qué interesante. Luego dice, bueno, vaya, haga discípulos, bautice, que este es el testimonio público. El bautismo es lo que nosotros tradicionalmente hemos manejado en la iglesia como pase al frente y reciba a Jesús. Para ellos no era pase al frente y reciba a Jesús. Es, si se arrepintió, entonces bautícese. Haga la dramatización pública de que usted pasó de muerte a vida. Eso es el bautismo. Y luego dice, enseñe a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el discípulo guarda los mandamientos así como Jesús lo hacía. Todo esto es un resumen de lo que hemos visto anteriormente, que está ahí en Mateo 28, 19 y 20. Y finalmente, Santiago, que ahí sugieren, bueno, cumplir su palabra. Yo lo puse en palabras mías, oiga y haga. Porque sí, muy fácilmente oímos, pero no hacemos. De hecho, digamos, no sé si eso, como sucede a veces en las casas, que usted le dice a un hijo, haga tal cosa, y se hace como el que no oyó y al final no la hizo, ¿verdad? Eso, bueno, no pasa en la casa de los cristianos, pero digamos que pasa en algunas casas. Entonces, oímos, pero no hacemos. Entonces, oímos y nos hacemos los tontillos, como para que no nos inculpen. Pero bueno, la palabra dice que es viva y eficaz, y aunque yo pueda acallar mi conciencia delante de los hombres,
no lo puedo acallar delante de Dios. O sea, un día el Señor nos va a poner al frente de su trono y nos va a decir, ¿se acuerda? Y no va a haber quite. Yo pienso que va a haber una pantalla ahí y nos van a proyectar el momento. Tome, aquí por aquello que se le haya olvidado. Muy bien, ahí tenemos una tarea que es personal, que dice, describa qué paso puede dar para conocer y cumplir los mandamientos de Cristo a fin de obedecerle. Eso lo tiene que llenar usted, este, usted nada más que usted, ¿verdad? Pero hay unas pistas ahí, por aquello de que a veces uno dice, bueno, pero ¿y esto qué será? Entonces, ¿quién me puede ayudar con el bloque? Puede que haya respondido. Yo le ayudo. Si quiere le ayudo. No, yo Dele, no. Lucy. Gracias. Puede que haya respondido algo así. Necesito dedicar tiempo cada día a leer la Biblia con constancia para saber qué me indican las escrituras que debo hacer. Necesito desarrollar mi tiempo devocional para oír lo que Dios me dice a través de su palabra. Necesito responder inmediatamente cuando leo los mandamientos de Cristo o cuando siento que su espíritu me exhorta a obedecer una ordenanza o un pasaje bíblico en respuesta a una situación. Muy bien. Todo este proceso de acercamiento a la palabra, en el cual hemos tenido que estar leyendo algunos pasajes y escribiendo qué me dijo Dios y yo qué le dije a él. Y este ejercicio es un ejercicio básico, porque se supone que cuando yo leo la palabra tengo que entender lo que la palabra me está diciendo. Podría ser que no todos entendamos lo mismo y no está mal, porque podría ser que yo me acerque a un pasaje, no sé, por decirles que esté leyendo un salmo de David y a mí no me dice lo mismo que le dijo a David, porque tal vez ahí estaba leyendo el libro de Samuel y la verdad es que pensándolo bien, yo no lo había pensado así. Saúl, era cosa seria y se ciñe de una manera contra David. David le perdona la vida en varias ocasiones y se va arrepentido, Saúl, llorando y le dice, ay, mi hijo, ¿cómo puede ser que yo te esté dando mal por bien si usted es un justo y yo soy malo? Oye, pero le duraba poco. David, y le decía, no, no, es más, véngase a vivir con nosotros. Y a David le decía, algo le decía a David, no, no, todavía no se vaya con él. Y dicho y hecho, rapidito estaba otra vez Saúl persiguiéndolo. Entonces, cuando leemos los salmos de David, cuando habla de los enemigos que tienden lazo alrededor de él, y no es lo mismo lo que la palabra de Dios me dice a mí que lo que la palabra de Dios le decía en aquel momento a David. Y no sería lo mismo lo que usted escucha, porque tal vez usted en ese momento, eh, no sé, alguien que tiene un negocio parecido al suyo o un compañero de trabajo está intentando tenderle una trampa. Entonces, podría ser que para usted tenga un significado o un simbolismo diferente. Entonces, siempre debemos leer la palabra conversando con ella. ¿Qué me dijo Dios? Y yo, ¿qué le estoy diciendo? Y cuando analizamos esto, yo he estado revisando los ejercicios anteriores y algunas cosas han cambiado de percepción del día que lo leí a ahora. Si ahora lo vuelvo a leer, hay algunas cosas que ya me está revelando cosas nuevas, porque la situación y la condición en la que estamos va variando. Entonces, esto hace que la lectura de la Biblia no sea monótona ni aburrida. O sea, puede ser que recuerdo un misionero que una vez nos visitó estando en un instituto bíblico. Él venía de Rusia.
En ese momento en Rusia estaba completamente prohibido la predicación del evangelio y tener Biblias. Y él nos contaba que ellos metían de contrabando la Biblia en hojitas sueltas y la iban compartiendo con cristianos. Entonces, dice que el que le tocaba la hojita, la memorizaba y luego se la comía, porque no podía aparecer una prueba en la bolsa o en el maletín o que llevaran consigo una. Entonces dice que se reunían los domingos y la persona que leyó la hojita, la que le tocó, la citaba de memoria. Y otro citaba la hoja que le había correspondido a él. Y él nos decía, no predicábamos, solo escuchábamos lo que recitaba la persona de la hoja que le tocó. Usted y yo, que hoy estamos, que tenemos no una Biblia, un montón, que tenemos versiones, que tenemos Biblias de estudio, que tenemos material en abundancia. No apreciamos el valor de la palabra, pero yo les digo esto, ¿qué pasaría si nos prohibieran tener Biblias? Y así como bloquean algunos comentarios que gente valiente hace en las redes sociales y los anulan, los silencian, ¿qué nos pasaría si a nosotros nos silenciaran? ¿Qué nos sucedería? Hoy estamos viviendo, pese a toda la persecución intelectual que se está dando a nivel eh, de escuelas, de colegios, la presión que se está infundiendo. Aún así, usted y yo tenemos la posibilidad de tener la palabra. Hola, papá. Hola, mi amor, ¿qué haces? Cuando carritos lo compres. Ah, bueno, más adelante, mi amor. Y buscas Emma tiene meses de venir trabajando una técnica secuencial de repetición pidiendo algo. Sí, papá. Sí, Ese cepillito se puede dormir. para que usted se pueda dormir. Bueno, Mira, mira, más. Pechito se va a dormir. Bueno, mi amor. Muy bien. Los cristianos deberíamos aprender algo de eso, porque dice la palabra que hay que pedir y pedir y pedir sin desmayar. Emma ya entendió al principio. Muy bien. Entonces, cuando yo dedico tiempo a la lectura de la palabra, debo tener claro que la gracia de todo esto es que yo estoy muy interesado en obedecer el mensaje que esa palabra me está dando. La realidad es que a veces la palabra nos confronta tan fuerte que uno está deseando como, Señor, ¿realmente usted me está queriendo decir lo que me estoy imaginando que me está diciendo? ¿O esto era para otra gente y no era para mí? Porque cuando Dios nos confronta con el perdón, con la tolerancia, con el amor hacia los demás cristianos, se vuelve rudo. Entonces, el tema del desarrollo del devocional, todavía yo no les he querido preguntar cómo les va ni qué tan exitoso está, porque sé que para cada uno de ustedes ha sido una lucha y ha sido un reto y si uno se pone a sacar cuentas entre éxitos y fracasos, ambos deben estar sumando, ¿verdad? Porque no es tan sencillo. O sea, una cosa es decir, bueno, a partir de ahora todos haciendo devocional y ya establecieron la hora y dar por un hecho. No, esto es una lucha de todos los días. O sea,
el sacar este tiempo para ser enseñado por Dios y decirle, Señor, de esto que tú estás hablándome, de verdad que estoy dispuesto a modificar en mi vida. Y no es tan sencillo. Algún cristiano diría, no, oye, qué linda la palabra y qué hermosa y todo lo que recibo de ella. No, no. La palabra nos abofetea. La palabra a veces nos entristece. Claro, es una tristeza para salvación, pero duele. O sea, ¿cuál tristeza no duele? ¿Cuál bofetada no duele? Y el Señor nos está retando. Caemos a Juan 15:5 y aquí nos reta a que lo memoricemos. Yo lo que hago es que lo escribo. Entonces aquí ahí al margen, pues lo escribí. De hecho, es un pasaje que ya hemos tratado en semanas anteriores. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo subrayé, que me parecieron muy importantes, la palabra permanece. Y, y el tema del devocional no es empezarlo, es permanecer. El tema de la oración no es empezarla, es permanecer. El tema de ser discípulo no es empezar, es permanecer. Luego dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. No cualquier fruto, este lleva mucho fruto. Y luego la otra palabra que subrayé es separados. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice, continúa la memorización de Juan 15:5, diga el versículo en voz alta a alguien de su grupo. Conozca mejor a un miembro del grupo a quien usted le recitó este pasaje de memoria. Recuerde que este libro no está orientado para hacerlo vía Zoom, sino está pensado para un trabajo todos reunidos en el mismo lugar. Pero les cuento algo. Creo que en la semana anterior también decía, nos retaba a compartir el discipulado con alguien. Y Dios me dio un discípulo. Ustedes son oficialmente mi grupo de discipulado, pero Dios me dio un discípulo que no se congrega en la iglesia y que ha venido trabajando un proceso muy interesante. Trajo a mi vida una situación particular, todo un reto para afrontar y Dios me ha dado la oportunidad de venir trabajando. Ya llevamos 30 días de trabajo, y ahorita lo estoy involucrando en una nueva etapa. Ya una vez de que abordamos algunas situaciones delicadas durante 30 días, hoy empezamos el discipulado. Bueno, entonces digo, bueno, Señor, ¿cómo empiezo el discipulado? Bueno, ahí, repasé lo aprendido en el libro y bueno, ahí, Señor, y ahí vamos con este material y empezamos a trabajar. Y bueno, vieras qué interesante ha sido el proceso. De hecho, hemos estado trabajando discipulado sin saberlo, pero hoy, oficialmente arrancamos con un material secuencial ¿Me de, puedes hacer de, la de vida discipulado. ¿Me lo vas a borrar? Sí. ¿Me lo vas a borrar? Un momentito, mi amor. Listo. Entonces dice,
Hechos, no palabras. Jairito, ¿me ayudas, por favor? Hechos, ok, hechos, no palabras. Ujú. ¿Alguna vez oyó decir que los hechos hablan más fuerte que las palabras? Tal afirmación también se aplica en su vida cristiana. Puede que usted sepa hacer lo correcto, pero ¿de qué sirve el conocimiento sin los hechos? Si usted conoce bien la palabra de Dios, pero no hay alguna diferencia en su vida, su conocimiento es estéril. Más demostrar que usted ama a Cristo, también necesita obedecer, guardar y cumplir los mandamientos de Él. No, creo que todos en algún momento, como creyentes, no como discípulos, pero sí como creyentes, hemos demostrado un vasto conocimiento de la palabra. Hay momentos en los que uno se sale ahí con algún bibliazo ahí y sale como los grandes de alguna situación apremiante con algún pasaje. Pero digamos, hasta ahí solamente son habladas. Qué bueno es cuando ya pasamos de la hablada a la acción. Hoy que leía este pasaje de Pedro, es interesantísimo la manera en la que Pedro le dice a Jesús, de estos no dudo que cualquiera te vaya a negar, pero yo no. Yo voy a ir con usted si es necesario a la muerte. Y Jesús, Jesús se lo trae al suelo, y le dice, vea, papito, hoy, antes de que el gallo cante, ya usted me ha negado 3 veces. Y la palabra lo describe como que en el momento que Pedro termina de negarlo por tercera vez, el gallo canta, y dice que él recuerda lo que Jesús le decía. Entonces, a los esposos nos ha pasado y a los hijos también, cuando a uno le pasa exactamente lo que la mamá le dijo que iba a pasar. De hecho, a veces yo recuerdo decirle, mamá, podemos, no, porque a él le puede pasar tal cosa. Y yo empezaba, ya, mamá, ya me saló. No, no, ya, la verdad que no voy a ir. Ella ya, fijo que eso va a pasar. Y a veces las esposas también nos advierten. Pero imagínense lo que pudo haber sentido Pedro cuando dijo, me lo dijo. Sí que me lo dijo, exactamente como me lo dijo. Donde el gallito sonó, él dijo, exactamente como él me lo dijo. Y lo que la palabra describe es que Pedro va y se pega una llorada. Yo no sé qué le pasaría a Pedro por la mente en ese momento, pero por lo general cuando a uno le ocurre lo que le dijeron, es como que le pasen a uno el video y uno vuelve a revivir aquella situación. Pedro es confrontado y resulta que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y de hecho a nosotros como iglesia nos pasa. La gente a veces tiene ideas ahí, mire, pastor, y hagamos esto y aquello. Por lo general, quienes nos llevan las ideas son los últimos en aparecer o los que nunca aparecen siquiera. Entonces, si en algún momento a usted le ha tocado decirnos, pastor, ¿y por qué no hacemos tal cosa? Si usted ve que nosotros no mostramos ninguna emoción en el rostro ni nada de eso, no nos culpe. Es que ya hemos pasado por esto un montón de veces. Y la gente, es solo ideas, pero pasar a la acción es todo un reto. Y Pedro lo entendió de maravilla. Ahora, dice, ¿alguna vez usted oyó decir que los hechos hablan más fuerte que las palabras? Y en esto
Por eso, tal vez a veces uno hace un hincapié exagerado con el tema de la manera en la que los cristianos hablan, pero es que la gente ya nos tiene coloreados y ungido y siervito y esas cosas. Y ya la gente dice, "No, eso es puro material de colchón. O sea, solo está hablando paja, porque a la hora de la verdad resulta ser, en muchos casos, que aquel cristiano en aquella empresa que habla tan lindo es uno de los que más pierde el tiempo, o es uno de los que más jala chismes, o es uno de los que más roba. Entonces, nosotros debemos marcar una diferencia con las acciones, pero tenemos que hablar. O sea, eso no quita, porque a veces uno dice, no, no, yo solo doy buen testimonio, no hablo nada. No, no, no. Es que la palabra de Dios dice que tenemos que hablar. O sea, usted y yo tenemos que dar un testimonio. Y el testimonio se conforma de dos ingredientes, palabras y acciones. No podemos ser solo acción. Necesitamos palabra porque si no la gente no entiende. ¿De qué se trata? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué hace cosas tan buenas como las hace? No las hace porque él lo que hace lo hace para Dios. A mí a veces me hablan porque yo disfruto mucho mi trabajo a nivel informático. Entonces, a veces hay gente que me dice, oiga, usted disfruta, ¿verdad? Lo que hace. Y entonces yo le digo, es que yo lo que hago lo hago para Dios. Por eso lo hago bien, por eso lo disfruto, porque entiendo que no lo estoy haciendo para usted, que el que me paga se llama Dios. De quien estoy esperando yo el precio de mi trabajo, el recibir una paga por mi trabajo, lo estoy esperando de él, no de usted. Por eso lo hago con excelencia. Entonces, mi vida tiene que ir de la mano, pero yo tengo que hablar y tengo que aprender a hablar porque son oportunidades de testimonio. Y entonces la persona va a quedar, bueno, ok, primero me dio testimonio, pero me habló y me explicó el por qué. Recuerdo que en algún momento cuando el Señor me ayudó a salir del desorden en el que venía de alcoholismo, un día alguien me dijo, mira, lo veo que anda de paradas, lo veo muy calmado. Entonces yo le dije, sí, 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 ahí estoy de paradas. Ah, bueno, eso es bueno, parar de vez en cuando. Y entonces una vocecita adentro me dijo, si usted deja eso así, su testimonio está incompleto. Y entonces me volví y le dije, yo no vea, la verdad es que eso va más allá de una decisión de paradas. Tuve que reconciliarme con el Señor porque yo había sido cristiano y me había apartado. Y ahora estoy de paradas porque Dios me confrontó con mis hábitos, con mis vicios, con las costumbres que venía haciendo. Y entonces completé ese círculo. Bueno, le cuento, esa persona no me volvió a hablar. Y hasta la fecha, fue la última conversación que tuvimos. A partir de ahí, me esquiva. Pero yo cerré un círculo, cerré un ciclo. ¿Qué hubiera sido si yo dejo? Sí, sí, es que ando de paradas ahí. No, 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 no ando de paradas. El Señor me confrontó y la vida que llevaba ya no la llevo porque no está bien. Entonces, dice, si usted conoce bien la palabra de Dios, pero no hay alguna diferencia en su vida, su conocimiento es estéril. Algo tiene que cambiar. No hay nada como una esposa o un esposo para este tipo de confrontaciones. Porque son las personas que Dios utiliza para hablarnos la verdad. Y bueno, yo le agradezco mucho a la pastora porque la pastora, con su estilo,
directo y claro, me vive dando una dosis de un medicamento que se llama Ubicatex. No sé si a alguno le han dado alguna vez una dosis. La pastora lo hace inyectable, entonces es inolvidable. Pero el Ubicatex lo retorna a uno de manera inmediata a la realidad. Y a veces, bueno, perdemos la misericordia. A veces se nos olvida de dónde el Señor nos rescató. Nos volvemos rápidos para soltar juicio. Nos volvemos jueces y verdugos. Pero qué bendición es tener, en el caso mío, una esposa que siempre tiene a mano una gran jeringa con una aguja tamaño familiar y rapidito prepara y me manda un Ubicatex de esos inolvidables. Y eso es una bendición. Entonces, cuando a los solteros y solteras tengan presente dentro del perfil de su compañero o compañera, que siempre les diga la verdad, que nunca les engañen ni les ande con paños tibios, porque eso es una gran ayuda. Sí se hace con amor y todo, pero qué lindo que es que nos ubiquen. Y qué mejor Ubicatex que un bibliazo, ¿ah? Porque casi siempre nos sabemos de memoria un montón de cosas, pero cuando nos toca a nosotros no nos acordamos. Y qué bonito que es que alguien nos recuerde aquel pasaje que nos sabemos de memoria de arriba para abajo, que nos sabemos todas sus interpretaciones, pero que ese día se nos olvidó, y es para nuestras vidas. Entonces, tenemos vidas de creyentes estériles. Por eso el Señor nos llama a no ser creyentes, sino discípulos. El discípulo tiene que dar fruto. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero dice que si permanecemos en Él, no vamos a dar fruto simplemente. Dice que vamos a dar mucho fruto. Luego dice que para demostrar que usted ama a Cristo necesita 3 cosas. ¿Quién me enumera esas 3 cosas? Obedecer, Ujú, obedecer, ¿sí? guardar y Ajá. cumplir los mandamientos. Por si quedan dudas, ¿verdad? El mandamiento tiene un propósito. Que lo obedezcamos, que lo guardemos, pero que no lo guardemos muy en el fondo, ¿verdad? Que lo tengamos siempre ahí a superficie, porque se debe cumplir. Es muy bonito hablar del amor, es muy bonito hablar de la misericordia, de las bondades de Dios, pero dice la palabra que Él no convive con el pecado. Y a veces hay acciones en nuestra vida, comportamientos en nuestra vida que van más allá, que trascienden de una simple costumbre. Son acciones que van en contra de lo que Él desea para nosotros, de lo que Él ha establecido para nosotros como un mandato. Buscar a Dios no es una alternativa. Buscar a Dios es un mandato. Así como perdonar es un mandato. La vida de oración para nosotros no es una alternativa. No es que hay cristianos que oran y yo soy de los cristianos que no oran. La oración no es una alternativa. La oración es un mandato. Y por eso las vidas de los cristianos se van debilitando. Y yo se los digo por experiencia, yo pasé por ahí. O sea, a veces uno pasa desapercibido y pasa como cristiano,
pero abandonó la vida de oración y abandonó la vida de lectura de la palabra y en apariencia se ve bien, pero ya uno fue cortado de Jesús, ya uno fue cortado de la vida y se va marchitando. Las florcitas que le dieron a la pastora en el cumpleaños ya están muriendo. Se vieron muy lindas por muchos días y todos los cuidados y todas las atenciones, pero ya sucumbieron y ya empezaron a verse decoloridas y marchitas y ya no son tan lindas como ustedes se las dieron. Y eso nos pasa a nosotros como creyentes. Por eso es que uno a veces insiste, mire, no deje de congregarse, que no se le haga costumbre, que no se sienta muy cómodo, porque necesitamos congregarnos, necesitamos leer la palabra, necesitamos orar. Y la vida de muchos creyentes solo tiene como alimento espiritual, iba a decir una palabra, pero es que dicen que es una mala palabra en otro país, pero como aquí no es una mala palabra, voy a decirlo. Una pinche relación con Dios. Una pobre relación con Dios. Una pizca. Y esa relación con Dios, lo único que tienen es el pobre domingo, que van de vez en cuando a la iglesia. Eso es lo más cercano a la Biblia. Vean, ahora tenemos tantas alternativas, tenemos tantas posibilidades. A mí mi última graduación de lentes me ha maltratado muchísimo. Y recurrí a un método, audiobiblia. Audiobiblia, cada momento me monto en el carro, audiobiblia. Y conseguí un programa ahí, me lleva a la secuencia, puedo echar para atrás, puedo repetir. Y si en este momento yo le echo la culpa a los lentes, digo, no es que tal vez los lentes no están bien graduados, pero me duele el cuello porque para poder leer la Biblia tengo que echar el cuello hacia atrás porque es el borde final del lente el único que me permite ver la letra pequeña. Y yo dije, no me puedo quedar así. Y busque una alternativa. Y cualquier cosa, si usted está pasando las mismas que yo estoy pasando, porque yo sí amo leer, pero no, ahorita la Biblia no, y de feria, me ofrecieron una Biblia de letra grande y ya me arrepentí. Yo creo que sí la tenía que haber comprado. Pero vea, tenemos alternativas. No nos justifiquemos, busquemos el espacio, busquemos ese tiempo, porque el tema del devocional, y a mí no me interesa avanzar más, o correr a avanzar con el libro, si no establecemos un fundamento. Necesitamos disciplinarnos en la lectura de la palabra, pero no una simple lectura. Necesitamos empezar a dialogar con Dios. Y decir, bueno, Señor, ¿qué significa esto para mí? Este pasaje, qué mensaje tiene para mi vida? ¿Cuál es el mandato? ¿Qué es lo que tengo que salir corriendo a cumplir? Porque no es llenarnos de conocimiento. Cristianos llenos de conocimiento abundan. Necesitamos discípulos que estén dispuestos a obedecer, que estén como deseando. Dice, deténgase y ore y pídele a Dios que le ayude a comenzar el hábito que usted escribió. Bueno, por ahí estaba el espacio para el hábito que usted había escrito. Página número 24. Ahí tenemos un ejercicio interesante.
Sile, nos ayudas ahí con marque una o más. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ok. Marque una o más de las siguientes decisiones si está listo para cumplirlas. Darle a Cristo la primera prioridad de su vida. Seguir a Cristo al obedecer sus ordenanzas. Permanecer en Cristo para que Él produzca su vida y su fruto en usted. continúa. Imagínese, bueno, sigo. Sí, por favor. Imagínese que usted vive en un país donde quieren encarcelarlo por ser cristiano. ¿Podrían probar los miembros de un tribunal de justicia que usted es cristiano? Basado en las tres opciones anteriores, ¿qué evidencia verían en su vida? Ok, ejercicio mental. Imagínense que nos están juzgando y la gente que está alrededor, la gente que nos conoce, son los testigos. Y van a demostrar, no, el tipo es cristiano, así que va para la cárcel. Pero, ¿cómo van a demostrar que usted es cristiano? De esas tres cosas, imagínese usted qué es lo suficientemente evidente en su vida como para que lo condenen. O que digan, no, este, De cristiano no tiene ni un pelo. exactamente. Porque nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces uno va, cae por error, en la tienda donde trabaja, no, este es un mal ejemplo porque hay alguien que trabaja en una tienda, pero eh, lo- lo- llegó usted a cualquier trabajo y se topó con que resulta que ahí trabaja, el hermano tal. Y usted llega y como buen cristiano, le dice ungido, siervo. Y entonces los compañeros se dan cuenta. Ah, es evangélico. Mengano, es evangélico. No, hombre, si ese se ríe de todos los chistes vulgares que contamos. Si eso es la muerte, si las compañeritas aquí le andan con miedo, entonces imagínese que usted o yo estamos en ese juicio y ahí están los compañeros de trabajo, los vecinos, gente de la familia y están testificando. Podrían decir ellos, vea, esa mujer es cristiana sin lugar a dudas, porque la prioridad en la vida de ella se llama Jesucristo. O alguien podría decir, no, ve, este muchacho, esta persona, lo único que le interesa en la vida es obedecer las ordenanzas de Dios. Y para él las ordenanzas de Dios están primero que cualquier otra ordenanza. Si aquí en el trabajo dicen, vea, si llaman preguntando por el jefe, diga que no está. Y esa persona se levanta y dice, no, un momento, yo no voy a mentir por el jefe, porque Dios dice que yo no debo mentir. Pongan a otros si quieren, pero si a mí me toca levantar el teléfono y me preguntan, voy a decir la verdad porque yo no miento. Lucy, Me llama la atención que dice, marque las opciones, ¿verdad? Darle a Cristo la primera prioridad, seguir a Cristo al obedecer sus ordenanzas, permanecer en Cristo, pero en las poquitas hojas que llevamos del libro, no es la primera vez, se repite y se repite. Entonces, sospecho que es porque Dios sabe que lo podemos prometer y no lo cumplimos, y en algún momento de todas las páginas del gran libro lo lograremos. Entonces, como repite y repite hasta que de verdad logremos crear el hábito y cumplir lo que hemos venido prometiendo desde hace días. eh, si revisamos las primeras hojas del material, ahí había un resumen de todas las metas que tenemos que ir logrando. Ok, Pero, sí, pero sí. yo creo que quien trabajó con este material sabe
lo complicados que somos los seres humanos. Le costó también. Sí, pasó por ese proceso. Y cuando lleguemos ahí más avanzados los capítulos, van a ver, y yo creo que a mí en lo personal el material, me tocó llevar algo similar con otro estilo pastoral, que daba como por un hecho, usted tiene que hacer esto y esto es, y nunca había margen jamás uno podía decir, oiga, no, es que yo vieras qué batallas estoy sufriendo, porque, ¿cómo? ¿Cómo que usted? No, 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 los cristianos oramos, no, no, los cristianos, no, nos deleitamos en la presencia del Señor, no, no, los cristianos devoramos la palabra de Dios. No, no, la realidad es que los cristianos tenemos grandes luchas. De hecho, es impresionante este pasaje en el cual Jesús se vuelve 3 veces y se los encuentra dormidos. Y les dice, oiga, ustedes no han podido orar 1 hora. Y al final hay como una decepción, porque les dice, no, no, ahora sí, duerman. Porque ya vino el hijo de perdición y llegó la hora. ¿Ya ahora para qué? Ya ahora sí, duerman todo lo que les dé la gana dormir. No me acompañaron, no estuvieron conmigo. O sea, yo ahí veo esa parte humana en Jesús. Y yo digo, ¿qué decepción sentirá de nosotros hoy? Tantos años de ser creyentes y todavía batallando. O sea, tanto que ha hecho por nosotros. Porque sí, somos conscientes, me liberó, me rescató del pecado, me perdonó, puso mis pies sobre la roca, como dice David, puso mis pies en una roca firme, sacó mis pies del resbaladero. Y entonces, ¿qué nos dice? Ahora sí, bueno, ¿qué nos pide el Señor? Obediencia. ¿Y cómo andamos con el nivel de obediencia? Del 1 al 10. Nadie diga nada, por favor. ¿Cómo nos cuesta obedecer? Y es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me he medido y veo que nos gusta ser obedientes con lo que nos conviene. Y nos encanta la obediencia cuando se la podemos aplicar a alguien. Qué rico, ¿verdad? Aplicársela. Pero no nos gusta cuando el Señor nos aplica la obediencia a nosotros. Y es un gran reto el que estamos viviendo. Vamos a a... las cosas que no, perdón, pastor. Sí, Nos doña gustan Luisa. las cosas que no nos, ¿verdad? Que no nos cuestan. Es que, digamos, todos tenemos fortalezas y debilidades. Y hay algunas cosillas que a uno le gustan más que a otro. Entonces, digamos, tal vez alguien que ha disfrutado o que le ha encontrado el deleite a la oración, fácilmente se le aplica a otro que no ora. Pero tal vez, está bien, ora muy lindo y ora mucho, pero es bien desobediente o es bien rebelde. Entonces, qué rico aplicarle, demostrarle a alguien lo espiritual que soy porque hago esto o aquello. Pero qué duro es cuando a mí me la aplican. Y entonces, ¿cómo anda tu obediencia? ¿Cómo anda tu humildad? Si ve, a veces el Señor nos manda unas lecciones que no es jugando. Y qué bonito, digamos, es obedecerle a alguien que nos agrada, pero a veces le toca a uno, como decía el pastor Fernando Paniagua, bailar con la más fea. Y entonces hasta ahí llegó el cristiano. Pero nosotros decimos, no, no, yo soy cristiano, no, no. La palabra de Dios nos llama a integridad. Y no solo es el que ora mucho, el que profetiza mucho. O sea, eso es lo que Pablo nos dice. O sea, hay muchos que hablan en lenguas y hacen esto y aquello. O sea, es que
resulta que aquel día van a estar delante de él muchos que le van a decir, en tu nombre hicimos milagros, hicimos proezas, y él les va a decir, no los conozco. Entonces, no necesariamente lo que nosotros pensamos que es nuestra vida de santidad refleja la integridad de un creyente. Porque el discípulo obedece, y obedece lo que le gusta y lo que no le gusta, y no anda por ahí aplicándole a otros sus fortalezas. Porque sí, qué bonito aplicarle a otro algo en lo que yo soy fuerte. Tenemos una tarea ahí. Dice Mateo 26, 45 al 56. Entonces, por ahí vamos a trabajar. ¿Qué me dijo Dios y qué le dije yo a Dios? Usemos esto como base para esta semana que viene. Y de hoy en 8, ojalá que podamos tener esa guía de comunión con el maestro llena. Tal vez tenemos tiempo de compartirla, no sé, pero recuerde que esto no es como algo que vamos a evaluar para saber cómo van sus avances. Eso es algo para que usted y yo nos evaluemos en lo personal y ver si estamos logrando esta meta. Esta es una meta que se da por default, que cualquier creyente tiene, pero sabemos que la realidad no es así. Vienen días de mucho trabajo, situaciones de quebranto de la salud, ocupaciones. O sea, estas cosas pasan. Yo no estoy justificando. Lo que quiero decirles es que entendemos que no es soplar y hacer botellas. O sea, esto es un gran reto. Y a veces uno logra 3, 4 días de éxito y después se viene una seguidilla, porque ya por fallar un día, como que cuesta otra vez retomar. No sé si le ha pasado. O solo soy yo acá en el grupo, pero puede ser que en algún momento le suceda. Y volver a retomar como que cuesta. Pero no nos rindamos. Es una bendición este espacio de comunión que el Señor nos ha dado, porque es que usted no necesita ser anunciado para entrar a la presencia del Señor. No necesita otro intercesor que el que ya tenemos. Pero no menospreciemos este regalo. Como creyentes, no podemos dar el lujo, no nos podemos dar el lujo. Porque dice la palabra del Señor que Satanás que Satanás siempre está velando. Y nosotros a veces nos dormimos en los laureles y andamos por ahí muy, muy tranquilitos. Sile, manita levantada. Es que yo quería compartirles algo que va como, pienso yo, como muy de la mano con lo que usted está hablando. Ujú. Uno por el corre diario y todo va dejando de lado las cosas, ¿verdad? Ajá. Yo oraba mucho de madrugada y no lo volví a hacer, pero es una de las cosas que son muy bonitas, ¿verdad? Porque nadie lo interrumpe a uno ni nada. Pero igual, uno, como dice usted, uno va dejando las cosas de lado y yo veo que hay personas, pues, uno se fija mucho en las personas, ¿verdad? Y uno dice, qué dichosa aquella que hace, que puede con tal cosa, qué dichosa aquella que puede con tal otra. Y en esta semana yo me centré, yo cuando estoy cosiendo o estoy escuchando música o escucho algunas prédicas y hablo con el Señor. Entonces yo digo que bueno, que más o menos así oro yo, ¿verdad? Pero y entonces yo decía, Señor, en esta semana yo decía, Señor, yo no sé, la verdad, si lo hago bien o lo hago mal. Hay muchas cosas en mi vida porque de verdad que las cositas que hemos estudiado en este libro me han llevado a pensar
en muchas cosas, muchas situaciones y muchas cosas de mi vida. Y entonces yo decía, yo no sé si hago bien o hago mal las cosas, no sé si las estoy haciendo bien o las estoy haciendo mal, pero yo necesito cambiar. En mi corazón yo necesito cambiar, yo necesito que me enseñes cómo debo cambiar. Háblame, dime qué es lo que tengo que hacer. Y, y exactamente el pastor Corrales el domingo traía una palabra que para mí fue como, no sé, como un postre, como un manjar. No sé, fue como lo que he escuchado por muchos años, pero que fue como una respuesta a lo que yo le iba pidiendo al Señor todavía de camino. Entonces, él decía que teníamos que tomar decisiones. Y la verdad es que todo en nuestra vida es una decisión. Yo decido si me quedo un ratito más en la cama o me levanto y oro. Yo decido si quiero empezar el proceso de poder soportar a las personas que me hacen daño. Yo decido si quiero enseñarle la palabra a alguien. Yo decido amar a todas las personas más como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Al enemigo, porque amar al amigo pues es muy fácil. Amar al enemigo no es tan fácil. Siempre que uno le pide algo a Dios, Él nos va a responder. Muchas veces le dije, Señor, yo quisiera saber por qué la actitud de tal y cual, y Él me llevaba a su niñez. Él es muy fino para enseñarle a uno, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, decidir. A veces uno dice, oye, es que qué aburrido ese libro, vamos tan despacio, ni aprendo nada. Es que no sé, no es exquisito, no es algo que a mí me llene, ¿verdad? Yo necesito algo más. No necesito. Entonces, precisamente es lo que estamos haciendo. Si creemos que necesitamos algo más, pues bien, es lo que estamos haciendo, es lo que Dios nos está trayendo a nuestras vidas, porque sí necesitamos esto, y que lo vayan dando así, despacito, para digerirlo. Cuando uno tiene a mí una vez me regalaron una caja de chocolates muy, 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 muy finos. Y a mí me encantan los chocolates. Entonces, cuando esa caja de chocolates llegó a mis manos, yo me metí en el cuarto, me encerré en el cuarto para que mis hijos no me pidieran chocolates. Yo me encerré, y de un pronto a otro llegó Denis y me dice, Mita, ¿qué está haciendo? Yo no sabía qué contestarle porque estaba con la caja de chocolates en la mano, ¿verdad? Y yo le dije, es que me regalaron estos chocolates y no me va a dar. Bueno, le voy a dar uno, pero uno nada más. ¿Por qué, Mita? Tiene muchos, pero no, uno. ¿Y por qué está encerrada? Es que me encerré porque son tan finos que yo quería saborearlos y me los comí así, despacito, saboreado. Y los pude saborear. Muchas veces comemos y comemos chocolates y comemos y comemos y comemos, y tanto comemos que nos empalagamos y no le agarramos el gusto. Entonces yo pienso que por lo menos para mí, el ir saboreando esto poquito a poco, yo lo decidí de esa forma. Yo decidí interesarme por todo. Lo decidí. Y el domingo, cuando el pastor don Antonio decía que teníamos que decidir, que teníamos 10 meses para decidir qué hacer con nuestras vidas y tomar mejores decisiones, yo me di cuenta que muchas de las decisiones que yo tomé en algún momento, me lastimaron. No dieron los resultados que yo pensaba porque tal vez no le pedía a Dios dirección. Entonces es bueno, sin importar la edad, saborear todo lo que nosotros hacemos en la iglesia y lo que hacemos para Dios. Ese es mi aporte. Muchas gracias, doña Luisa. Pastorcito. Ajá. Esto que está diciendo Sileni, no sé si se puede, me llevó a la página 19. Ujú.
donde dice, ¿qué me dijo Dios? Ujú. En Lucas 10:38. Aquí en el 31 dice, respondiendo Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y Dios me preguntaba a mí aquí, ¿eres Marta o eres María? Y yo me quedé, porque en ese tiempo yo era una Marta, porque a uno lo enseñaron a ser así, a que todo era rápido, a que todo, ¿verdad? Si usted va a hacer un mandado a la pulpería, tiene que llegar ya. Y de veras, como es decir, Lenny, tiene que tomar una decisión de poder cambiar, porque sufre uno y hace sufrir a los que están cerca de uno. Porque yo decía, sí, Señor, porque ayúdame a cambiar para ser como María y poder postrarme a tus pies. Y me ha costado por eso, porque el corre de siempre, el tener todo hecho temprano, porque lo enseñaron a uno a eso, me ha costado demasiado, pero gracias a Dios, poquito a poco lo he ido aprendiendo para eso, para no sufrir yo y no hacer sufrir a, a los que están alrededor. Y yo le pido mucho a Dios que me ayude a esto. Y viera que mi hija me enseñó a poner el celular para que yo pueda escuchar la palabra de Dios en el celular. Porque yo entonces la escucho y me voy guiando. Ujú. Entonces era también un consejo, no sé si, porque yo me pongo muy nerviosa para hablar, pero no sé si está bien. Ese era mi aporte. Muy bien, doña Elisa. No, de verdad, muchas gracias. Curiosamente, o sea, ¿cómo era la lectura de la Biblia en el tiempo de Jesús? No había muchos que supieran leer. Bueno, Ujú. no existía, digamos, esa preparación para esa lectura con análisis, a excepción de los fariseos y los maestros de la ley, ¿verdad? Y entonces, se les permitía a la gente en la sinagoga, con cierto nivel, que hiciera la lectura, y era una lectura pública. Por eso dice Apocalipsis 1, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, ¿por qué? Porque la gente no se sentaba a leer. Cada uno no llevaba su rollo debajo del brazo para leer. Llegaban a escuchar y se sentaban, y entonces dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Entonces sí, habrá algunos, ahora en nuestro tiempo tenemos la bendición de tener un montón de alternativas. Pero yo he encontrado como un aliciente para mi vista el audiobiblia. Definitivamente la estoy disfrutando y conseguí una versión muy bonita, con palabras muy de así, creo que se llama, creo que el lenguaje actual, la que tengo. Cualquier cosa ahí después si les interesa, les voy a pasar el vínculo y lo voy a poner ahí en el grupo de discipulado, para el que tenga gusto de curiosearla, a ver si les gusta. Esta emisora, Sendas o Live, la da todos los días a mediodía. Entonces, como ustedes saben que a mediodía se hace la oración con Reinaldo Salazar y todo eso, y ellos después de la oración pasan la lectura y y la ponen ahí. Entonces, yo empecé a tomarle el gusto a la lectura y está bonito. Y bueno, voy a instalarla en el celular a ver cómo me va. Entonces, la tengo sincronizada. Yo prendo el carro, inmediatamente empieza.
y la estoy disfrutando un montón porque hey, también ahí la devuelvo, la pauso, todo. Entonces creo que encontré una alternativa que me está ayudando mucho a nivel de la vista. Y con el caso de este libro que estamos llevando, no, porque esa letra sí la veo muy bien, pero es la letrita chiquitita la que me está afectando un poquito. Pero ahí la próxima vez que gradúe de lentes voy a ver si le pido que la franja de letra chiquitita sea un poquito más ancha para no tener que, porque termino con el cuello dolorido, porque para leer así tengo que empezar con el puro borde de los lentes y no aguanto. Rapidito me empiezan a arder los hombros y el cuello, pero como un ardor en los músculos. Y no lo soporto, no lo he logrado. Pero bueno, ya encontré una alternativa y bueno, bienaventurado el que lee y los que escuchan. Y ya, ahora yo soy de los que escuchan. Que Dios me los bendiga. De verdad, gracias por su tiempo. Nos corrimos un poquito, pero bueno, gracias por haberse hecho presentes. Y nos vemos el otro martes, ahí en la página 24. Ojalá que podamos estar trabajando con el ejercicio de Mateo 26, del 47 al 56. Que Dios me los bendiga y que pasen una linda noche. Ay, Feliz recuerden, noche a todos. Buenas recuerden que noches. este jueves tenemos culto. Que Buenas está bien. noches. Buenas noches para todos. Buenas Buenas noches. noches.